En esta ocasión vamos a trabajar el concepto de paradigma desde Thomas Kuhn y vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿cuál es el paradigma que deben privilegiar las ciencias sociales y humanas? Obviamente desde el punto de vista de la psicología, que es lo que nos interesa, y también vamos a tratar de dar solución a por qué el paradigma crítico hermenéutico es el paradigma dominante y el que mejor conviene a las ciencias sociales y humanas. Recordemos que en la psicología obviamente estudia al ser humano desde su parte conductual y vamos a tratar de construir todo ese andamiaje epistemológico y también para tratar de poner en práctica desde las investigaciones un paradigma que sea adecuado a lo que se requiere dentro de esta disciplina. Como punto introductorio, tenemos que decir que dentro de este estudio del paradigma hay que establecer primero una disputa previa que siempre hubo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Esa disputa estaba más que todo direccionada a la concepción del método en cada una. Es decir, cómo las ciencias sociales adoptan el método cualitativo y las ciencias naturales el método cuantitativo. Esta discusión, dentro de toda esta discusión sobre el método, se va a colar la concepción de lo que es paradigma. Y básicamente el significado de este concepto tendrá mayor relevancia en los estudios de Thomas Kuhn en la medida en que se interpreta y aplica para las ciencias sociales. Thomas Kuhn, el concepto de paradigma, lo va a abordar precisamente para las ciencias sociales, aunque de alguna manera algunos teóricos iban a estar más que todo presentándolo para las ciencias naturales. En esta primera parte, entonces, vamos a dedicarnos a la explicación del concepto de paradigma desde la visión de Kuhn. Entonces, para recapitular aquí, la gran disputa en un inicio va a ser entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero por la concepción del método. Y a partir de esa concepción de método es que van a surgir algunos puntos de vista para establecer lo que es un paradigma. Dividamos esta discusión en dos partes. Vamos en la primera. Esta primera parte hace referencia a la explicación del concepto de paradigma desde la visión de Kuhn. Como punto introductorio, recorramos un poquito de cómo se ha hablado del concepto de paradigma. Tenemos dos referentes, Platón y Aristóteles. Por ejemplo, para Platón, el uso de este concepto tiene varias acepciones o sentidos. Platón lo utilizó a la manera de ejemplo, de muestra, patrón, modelo o copia, paradigma. Para él, en su uso, se hizo más que todo pensado como ejemplares parecidos a las ideas originales. Recordemos el mito de las cavernas, en donde se establecen que las ideas tienen las ideas originales y lo que está afuera es fiel copia de lo que está en la mente. Precisamente lo que está afuera funcionaría como paradigma en la medida en que es fiel reflejo de lo que está en la mente y funciona como copia, patrón o modelo. Aristóteles, por el contrario, va a utilizar este término como ejemplo para referirse a las formas de argumentación. Sin embargo, cuando aparece Thomas Kuhn, lo utilizará precisamente en su texto de Estructura de la Revolución Científica, con ciertas aclaraciones posteriores al concepto de paradigma, luego de haber recibido ciertas críticas porque se le acusaba de utilizar el concepto con varias definiciones y eso tendía a confundir. Bueno, realmente él en esa aclaración toma dos concepciones y las describe de la siguiente manera. Esos dos sentidos diferentes en el primero lo establece como toda la constelación de creencias, valores
técnicas, entre otras cosas, que comparten los miembros de una comunidad dada. Y en un segundo sentido, lo va a determinar como una especie de elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal. De estos dos conceptos, el segundo tiende a ser el más profundo y aquí es donde va a tratar de determinar más el concepto de paradigma. Básicamente allí se va a determinar que el paradigma es lo que comúnmente un grupo de científicos hace y están de acuerdo en hacer bajo el techo de una teoría y una serie de reglas. En esa medida, Thomas Kuhn posiciona un concepto que va a ser útil desde las ciencias sociales. Para entender el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, hay que analizarlo bajo tres elementos esenciales. El primero a analizar va a ser la prioridad de los paradigmas y las reglas que se sugiere para la investigación científica. Antes de seguir, es necesario establecer en Kuhn qué es la ciencia normal. Y en la medida en que se lea Kuhn, se puede decir que la ciencia normal resulta ser básicamente un periodo histórico o una etapa en los ciclos de evolución de la disciplina científica, en donde una escuela de pensamiento adquiere aceptación general, representando esencialmente una teoría general y un conjunto de ideas aprobadas por el resto de los científicos, y además que debe ser sostenida por un grupo de estos expertos. Esta se desarrolla dentro de un paradigma, obviamente, y allí tiende a acumularse los conocimientos. Entonces, todo lo que no se halla dentro de ese paradigma tiende a rechazarse, a ser rechazado. Esa ciencia normal, por lo general, es la ciencia vigente o el paradigma vigente, en donde suceden todas las investigaciones y los parámetros de los cuales una ciencia sigue para establecer las investigaciones. Por eso es que se rechazan todo aquello que no sea de ese paradigma o aquello que tienda a ser novedoso, porque esa es su dinámica y esa es su naturaleza. Ahora, también hay que tener en cuenta que esa ciencia normal corresponde al modo usual en que opera y a la manera en que funciona la mayor parte del tiempo dicho paradigma que está vigente. Los científicos en ese momento se dedican a solucionar toda clase de enigmas que aparecen en el interior de una teoría, recurriendo a ciertas técnicas, procedimientos establecidos y reglas dominantes entre los miembros de esa comunidad científica. Entonces, toda esa complejidad que demanda tiempo y que se hace dentro de ese paradigma y que intenta responder a ciertas problemáticas, hacen parte de lo que se conoce como ciencia normal, porque hace parte además de ese paradigma vigente dentro de una estructura científica. Básicamente dentro de esto, para entender la prioridad de los paradigmas. Entonces sería el primer punto para establecer la prioridad de los paradigmas y las reglas que se siguen en la investigación científica. Por otro lado, otra pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es una ciencia revolucionaria? Según Thomas Kuhn, surge una ciencia revolucionaria cuando una teoría ya no es capaz de explicar ciertos fenómenos o cuando un problema no puede ser resuelto bajo los supuestos de la ciencia normal. A este se lo denomina entonces ciencia en crisis y en ocasiones sucede el llamado cambio de paradigma. Durante este periodo se desconfía de los procedimientos normales de la ciencia normal y se proponen teorías alternativas bajo nuevas prácticas científicas, logrando una transición al nuevo paradigma. Es lo que se le conoce posteriormente, según Thomas Kuhn, como revolución científica,
y es cuando se institucionaliza el nuevo paradigma e inicia también un nuevo periodo de ciencia normal. Dicho lo anterior, dado que en los periodos de la ciencia normal la ciencia crece y se desarrolla de manera acumulativa, los conocimientos van acumulándose, cuando el trabajo científico no marcha normalmente, es decir, cuando una teoría ya no es capaz de explicar ciertos fenómenos o experiencias, o cuando el enigma no se puede resolver, la teoría entra en un estado de crisis y en ocasiones termina en un cambio de paradigma, como lo había dicho anteriormente, y entonces en ese momento se pasa, por lo tanto, de hacer ciencia normal a hacer ciencia extraordinaria, y es donde sucede la ciencia revolucionaria, lo que denomina Thomas Kuhn revolución científica, y de esa manera se empieza a desconfiar de esos procedimientos normales y se proponen alternativas teóricas que den la posibilidad de resolver eh, esas anomalías o esos problemas bajo un conjunto de compromisos y nuevas prácticas científicas, hasta que se produce entonces una transición al nuevo paradigma. De esta manera entonces cabe la posibilidad de que una comunidad científica pueda compartir paradigma, pero no las reglas de ese paradigma, o las reglas que establece una comunidad no las tenga otra, aunque tengan el mismo paradigma. Eso obedece, según Kuhn, a que existen 4 tipos de reglas que orientan la investigación científica durante la ciencia normal. Para él, las reglas se derivan de los paradigmas, pero estos pueden dirigir la investigación incluso sin reglas. Entonces los paradigmas funcionan de forma prioritaria sin necesidad de las reglas. Y él presenta 4 razones. Por ejemplo, la primera razón establece que es difícil determinar qué es lo que tienen en común todas las ciencias. Como ya se explicó, es el hecho de que existe esa enorme dificultad para descubrir reglas que guíen la tradición particular de la ciencia normal, por cuanto es difícil saber qué es lo que tienen en común todas las ciencias. Entonces, no podemos pretender que de pronto en una disciplina científica, aunque utilicen un paradigma, por ejemplo, supongamos método cuantitativo, no todos van a manejar las mismas reglas, aunque utilicen ese mismo paradigma, porque no obedece propiamente a su cultura científica, sino que ellos mismos van estableciendo ciertas reglas en cada grupo científico. La segunda razón está fundamentada en la educación científica. En ese sentido, para que los paradigmas funcionen independientemente de las reglas, la fundamenta Kuhn esencialmente en esa educación científica, en donde dice que todo científico no aprende los conceptos, las leyes, las teorías, ni el uso de instrumentos en forma directa y abstracta, sino que el aprendiz de científico aprende todas estas cosas, o puede hacerlo en los libros de texto, en los que haya las formas de aplicarla y de resolver los problemas. Puede hacerlo o en un laboratorio o en el papel y el lápiz, de tal forma que el aprendizaje desde un principio se desenvuelve como en una especie de unidad histórica y pedagógica. Puede ser enseñable y puede ser aprendida, por eso dice que se fundamenta en la educación científica. Una tercera razón la denomina la ciencia normal sigue avanzando aunque no utilice reglas, mientras la comunidad científica acepte la solución de problemas particulares que se lleven a cabo. Suponer entonces que los paradigmas guían la investigación no solo como modelos directos, sino por medio de ciertas reglas, la constituye el hecho de que la ciencia normal sigue avanzando aunque no utilice reglas, mientras la comunidad científica acepte, quizás sin discusión,
la solución de problemas particulares que se lleven a cabo. Y por último, que ya sería una cuarta razón, es el cambio paradigmático. Entonces, para conceder a los paradigmas un estatus anterior al de las reglas, se supone entonces que hallarse los científicos dentro del mismo campo de la ciencia o en campos estrechamente relacionados, a pesar de que todos empiezan estudiando los mismos libros y alcanzan los mismos logros en el transcurso de su formación profesional, con frecuencia adquieren paradigmas muy diferentes. Esto mismo acontece cuando se da un cambio de paradigma, pues no a todos los afecta de la misma manera, ni todos se logran trasladar al mismo paradigma. Kuhn está sugiriendo entonces que en todos los grupos científicos, las comunidades científicas, sí o sí hay cambio paradigmático, pero no todos van a seguir las mismas reglas aunque tengan en la misma comunidad científica, porque evidentemente la ciencia es diversa y eso permite también dar respuesta a ciertos problemas desde la manera en cómo pueda dársele solución. Y obviamente hay paradigmas que no van a dar con esas respuestas, luego entonces hay que mutar hacia otro paradigma que sí me permita dar respuesta a ese problema que está surgiendo dentro de las ciencias. Cuando hablamos de la ciencia en crisis y la revolución que permite su cambio, Kuhn también responde una pregunta que es básicamente cuando una teoría se convierte en paradigma. Obviamente, y que ya lo había explicado anteriormente, cuando tanto el experimento como la teoría logran articularse de tal manera que coinciden plenamente, dan lugar a un nuevo descubrimiento. Allí se convierte una teoría en paradigma. Ahora, para entender esto de las crisis, de la ciencia en crisis, Kuhn dice que durante los periodos de la ciencia normal, el conocimiento científico crece y se desarrolla en forma acumulativa, pero cuando las teorías ya no son capaces de explicar suficientemente ciertos fenómenos o experiencias, o cuando ya no pueden resolver los problemas enigmáticos que acaecen en el mundo, la teoría se enfrenta con ciertas anomalías que se manifiestan lo suficientemente reacias, tanto para solucionar como para disminuir la confianza de la comunidad en su enfoque teórico. De esta manera, entonces, la ciencia entra en crisis, provocando una búsqueda de posibles sustitutos. Y ahí se inicia un periodo que se denomina ciencia extraordinaria. Kuhn ejemplifica con dos acontecimientos del siglo XVIII qué es lo que está sucediendo o qué sucede básicamente en esta parte de la ciencia en crisis. Él utiliza, por ejemplo, el descubrimiento del oxígeno y el descubrimiento de los rayos X. Y dice que en ambos se caracterizan o se dieron elementos comunes. Por ejemplo, él dice que aparece una anomalía previamente, luego aparece cierto reconocimiento, tanto en lo teórico como en la experiencia, y como tercer momento hay un cambio en los procedimientos del paradigma. En esta medida, una vez que los nuevos descubrimientos sean aceptados por todos los científicos y estos puedan explicar de forma precisa muchos de los fenómenos previamente conocidos, es decir, en la medida en que se descarten procedimientos y creencias aceptadas previamente y se reemplace simultáneamente los componentes del paradigma anterior por otros, entonces se acepta también el nuevo paradigma. Ahora, los descubrimientos no son las únicas fuentes de cambio de paradigma, ya que también las anomalías profundas se convierten en requisitos para aceptar teorías,
como sucedió con Copérnico, Galileo o Newton. Respecto a las teorías de Ptolomeo y Aristóteles, aquí la crisis que precedió a la aparición de la teoría, por ejemplo, de Lavoisier, sobre la combustión del oxígeno y la crisis de la física a finales del siglo XIX, que preparó a principios del siglo XX el camino para el surgimiento de la teoría de la relatividad. En cada uno de estos ejemplos surgió una nueva teoría después de que fracasó la actividad normal de la resolución de problemas. Y esta nueva teoría se dio precisamente como respuesta directa a la crisis. Una gran conclusión aquí sería que un objetivo importante para el científico consistirá en resolver los problemas, pero presuponiendo la validez de la teoría. Si el científico fracasa en el intento de resolver los enigmas o los problemas, la causa no es la teoría, sino básicamente la misma incapacidad del científico por explicar ese problema. Y ahí eso nos toca también a nosotros. Entonces Kuhn compara esta incapacidad con un mal carpintero que va a culpar de sus fracasos a las herramientas, cuando realmente la culpa la habrá tenido el mismo carpintero. Por último, para esta primera parte, hay una pregunta que también emerge dentro de todo el discurso de Thomas Kuhn, y es: ¿por qué suceden los cambios de paradigma? ¿Cuáles son las respuestas de los científicos? ¿Cómo responden los científicos a esos cambios? Y básicamente Kuhn va a tener tres perspectivas de esto. La primera es la resistencia pasiva al cambio. En este sentido, aunque los científicos generalmente pierdan la fe en los paradigmas que los llevaron a esa crisis y a pensar en nuevas alternativas, casi nunca renuncian de inmediato a ese paradigma que están dejando. Entonces, asumen una actitud de resistencia pasiva a ese cambio y solamente aceptan el nuevo paradigma cuando ya dispone de una teoría alternativa que reemplace al paradigma anterior. De acuerdo a esto, entonces, cuando ya se sienten seguros con ese nuevo paradigma, entonces es que ya pueden aceptarlos y seguros de seguir ese camino. En un segundo momento, se da la eliminación del conflicto aparente entre paradigmas, es decir, la aparición de teorías especulativas. Entonces los científicos comienzan también a inventar hipótesis, numerosas articulaciones y modificaciones de las teorías para tratar de eliminar ese conflicto aparente entre el paradigma anterior y el paradigma que está emergiendo. ¿Esto qué va a hacer? Va a permitir que, aunque hayan existido algunos científicos intolerantes ante la crisis de la ciencia y hayan abandonado su misión, no obstante, serían muy pocos en la historia los que lo han hecho así. Como último punto aparece la aceptación, es decir, nuevas prácticas con nuevas reglas. En este proceso de transición de un paradigma en crisis a uno nuevo de ciencia normal, realmente no se da por acumulación de conocimiento, sino que se da más bien por una reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo de la ciencia, así como también muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma. Es lo que se va reestructurando. Cuando la transición se completa, entonces la misma profesión habrá modificado su visión del campo, de los métodos y de las metas. Por lo menos eso es lo que dice Thomas Kuhn. Así entonces nace una nueva teoría que rompe con una tradición y unas prácticas científicas, introduciendo entonces nuevas prácticas con nuevas reglas dentro de los racionamientos también que van a ser diferentes. Y aquí es donde se produce lo que Thomas Kuhn denomina revolución científica. Y literalmente Kuhn va a afirmar lo siguiente: los cambios revolucionarios son diferentes y bastante más problemáticos. Ponen en juego descubrimientos que no pueden acomodarse
dentro de los conceptos que eran habituales antes de que se hicieran dichos descubrimientos. Para hacer o asimilar un descubrimiento tal, debe alterarse el modo en que se piensa y describe un rango de fenómenos naturales. Cierro comillas aquí y va a determinar precisamente que durante la crisis de la ciencia es que estas situaciones se dan casi siempre por investigaciones muy jóvenes o novatos en el campo en donde cambia ese paradigma. Entonces, hay un cambio estructural en cómo se concibe el problema y la ciencia para entonces introducir nuevos elementos que reemplacen los anteriores.